El movimiento Integridad, encabezado por Jorge Lazarte. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Bien, Chema, mucho Jorge gusto, ha venido muchas acá gracias. hace tiempo y ha dicho que estaba en una campaña, ha recolectado firmas, ha hecho una serie de movilizaciones y en este momento esta asociación civil, Integridad, presenta una denuncia constitucional por la cuestión de confianza que interpretan es un nombre para encubrir el cierre del Congreso. Yo lo he dicho, esto es un camino hacia el cierre del Congreso. Ahora, ¿va a tener base legal esto o es solamente una sospecha? ¿Qué opinas, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias, Chema, gracias por la invitación. Estamos convencidos que lo que se está haciendo es un camino para disolver el Congreso. Si uno se hace la pregunta, ¿para qué se plantea una cuestión de confianza? ¿Para qué existen las cuestiones de confianza? La única respuesta que hay es para poder disolver el Congreso si es que se produce una doble negación de la confianza. No tiene otro propósito. Lo grave de esta situación es que se está haciendo una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley que el Ejecutivo no tiene competencias para someter a cuestión de confianza. Y con el propósito se ha escogido un tema tan importante como el referéndum de la Asamblea Constituyente, sobre el cual el Ejecutivo sabe que el Congreso va a decir que de ninguna manera acepta. Clarísimo, ¿no? O sea, el resultado es clarísimo. Entonces, pero lo más grave de esta situación es que el Premier le ha dicho al Congreso, textualmente, no voy a aceptar un no por respuesta. Así es. O sea, y a pesar de que la ley vigente, el reglamento del Congreso que tiene rango de ley, dicen que un proyecto sometido a cuestión de confianza improcedente no tiene el efecto de un rechazo o de un rehusamiento, el Premier ha dicho que lo va a tomar como un rehusamiento, que el Ejecutivo lo va a tomar como un rechazo. ¿Eso qué efecto tiene? ¿Para qué se hace eso? Para poder presentar una segunda y disolver el Congreso. Entonces, la denuncia constitucional que hemos planteado está orientada a evitar esa disolución ilegítima del Congreso de la República, porque se está haciendo lo que la Constitución llama un abuso del derecho. La Constitución no ampara el abuso del derecho. En su artículo 106 dice, la Constitución no ampara el abuso del derecho. Y lo que se está haciendo es un ejercicio ilegítimo de presentar cuestiones de confianza para cerrar abusivamente el Congreso. ¿Qué trámite tiene que seguir esta denuncia que han presentado ustedes, Jorge? Mira, nuestra denuncia, nosotros nos consideramos directamente agraviados por esta cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley que da origen a la ley sobre la que está haciendo cuestión de confianza fue hecho por Integridad. Fue sometido a consideración de diversos grupos parlamentarios y fue acogido multipartidariamente por 5 bancadas. Eso dio lugar a la aprobación de la ley 31399, que es sobre la que se hace cuestión de confianza. Entonces, nuestra denuncia constitucional ha ido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como agraviados directos y tiene que tener un pronunciamiento dentro del plazo de 10 días sobre si es admitida o rechazada. ¿Por qué cantidad de votos? ¿En la subcomisión? Sí, en la subcomisión por mayoría, sí. Sí, ¿no? Hay algunos congresistas que han mostrado interés en sumarse a respaldar este pedido. De hecho, la congresista Patricia Chirinos emitió ayer un oficio al Congreso haciendo suya la denuncia. Y nos encantaría que sean los congresistas de todas las bancadas de oposición quienes puedan dar este respaldo. Porque es la continuidad del Parlamento la que está en juego, ¿no? Ah, sí, claro. Pero incluso los congresistas del oficialismo, o sea, yo creo que acá hay una suerte de engaño o no se está entendiendo lo que está pasando, porque si se produce una disolución del Congreso, no son solamente los afectados los de la oposición, o sea, los congresistas del oficialismo también se quedan sin trabajo, también se quedan sin asesores, se quedan sin sus pasaportes diplomáticos, se quedan endeudados con todos los créditos que han sacado con descuentos en planilla del Congreso, pierden todos los beneficios que tienen, sus partidos políticos dejan de recibir los ingresos anuales que perciben del Estado por la representación parlamentaria. Entonces,
A nadie le conviene un cierre de Parlamento y es a lo que nos está llevando esta cuestión de confianza. De la subcomisión pasa a la comisión permanente. Comisión permanente. Sí. Igualmente, las votaciones por mayoría simple. Sí. Esto sigue el mismo tratamiento que la acusación de traición a la patria. Ok. ¿No? El mismo tratamiento. La diferencia por la cual una denuncia por un cierre anticipado, un cierre ilegítimo del Congreso debiera proceder y se diferencia de la acusación por traición a la patria es que la acusación por traición a la patria nace de una opinión ante un medio de comunicación. En una entrevista de prensa. En una entrevista. Es muy discutible, la verdad, debo decir. 100%. Yo creo que el Tribunal Constitucional ha hecho bien, ¿no? Sí, porque es muy difícil de fundamentar esto en una entrevista, oye. 100%. Es una pieza periodística que el periodista que la hace quiere explotarlo debidamente, etcétera. Dice, es muy grave lo que está diciendo. Está levantando la noticia, pero... Así es. Pero en este caso en particular no ha habido una opinión. No. Han habido hechos premeditados, ¿no es cierto?, donde el Premier se ha parado frente al Congreso, el Premier que dice ser un jurista de reconocida trayectoria, que tiene en su gabinete a un constitucionalista que es ex magistrado del Tribunal Constitucional, y se han parado frente al Congreso y han dicho, vamos a hacer cuestión de confianza sobre este proyecto de ley que es una ley ordinaria. Y eso es mentira. Eso es mentira. La ley sobre la que están haciendo cuestión de confianza es una ley orgánica de desarrollo constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que las leyes orgánicas son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso. Y sobre eso no cabe cuestión de confianza. Evidentemente. Entonces, ya ha comenzado la tramitación de lo que han presentado ustedes. Y no necesariamente puede demorar demasiado. Tengo la impresión. Yo creo que en 10 días debiéramos recibir una respuesta. En 10 días. En 10 días ya tenemos claro si hay luz verde o no hay luz verde. Creo que los hechos, los acontecimientos que se van a dar en los siguientes días pueden terminar marcando un camino para lo que hemos presentado, ¿no? Por ejemplo, hoy el Congreso le va a decir al Premier qué va a pasar con su cuestión de confianza. Sí. Debería decirle que es improcedente. Así, claro. ¿No es cierto? Claro. ¿Qué va a hacer el Premier? ¿Va a mantener su palabra de decir lo considero como un rechazo y se va? Y si se va es una renuncia o se va como consecuencia del rechazo. Entonces, inmediatamente lo que va a ocurrir es que el nuevo gabinete va a presentar una segunda cuestión de confianza. Se va a dar él ha dicho, Torres dijo algo que es totalmente antijurídico. Dijo que la palabra rehusar, que está en el texto de la Constitución, él la interpreta como voto de censura con todas las de la ley, pero también como no tramitación, rechazo, impertinencia, etc. O sea, cualquier cosa puede ser voto de censura o quitada de confianza para el señor Torres. Sí. Literalmente cualquier cosa que se le ocurra a él, porque hace una lectura de la palabra rehuso. Pero lo más grave, Chema, es que se olvida de la legislación vigente. O sea, él dice, voy a leer solamente el texto de la Constitución, pero se olvida de la ley 31355, se olvida del reglamento del Congreso que tiene rango de ley, y el reglamento del Congreso dice, en su artículo 86, literal D, dice, si una cuestión de confianza es ilegal, se declara su improcedencia. Y la improcedencia no equivale a un rechazo ni a una negación. Eso lo dice textual. Entonces, si al Premier no le gusta lo que dice el reglamento, que vaya al Tribunal Constitucional y lo cuestione. Pero no puede decirle al Congreso que va a hacer caso omiso a lo que a lo que dice el reglamento, que es ley, y interpretar las normas como se le antoja. Eso tiene una clara intencionalidad política, y por eso es tan importante la denuncia que hemos interpuesto. Bueno, Torres ha ido a cuadrar al Congreso, lo ha ido a pechar, lo ha ido a cuadrar, les ha dicho, aquí estoy, a ver si se atreven a votarme o no se atreven a votarme. Ahora, no sé si esto está dentro de un plan perfectamente calculado, me parece que no, porque el gobierno se caracteriza por reacciones a situaciones concretas, ¿no? Entonces de repente le ha dicho, hay que cerrar el Congreso, ¿cómo hacemos? Bueno, me voy por este lado. Pero sin medir mucho las consecuencias, creo. Porque es evidente que todo el mundo se da cuenta de que
el señor Castillo va a caer preso de todas maneras. Si lo vacan o se acaba su mandato. O sea, no hay forma de que se salve, ¿no? De la denuncia fiscal, eso es absolutamente imposible. Entonces, ¿qué sería lo que le convenga? Lo que le convenga sería un golpe, un gobierno de facto, que deje sin efecto todas estas cosas, o una negociación, aunque la palabra negociación no esté en su cerebro, porque para tú poder para negociar tu cerebro tiene que tener un mínimo de complejidad neuronal. Y este es el problema del falta de ejercicio. Entonces, el paquete de negociación sería la siguiente. Bueno, vamos a ir a elecciones adelantadas, pero no aprueben pues la denuncia de la doctora Benavides. Ya, negociamos en ese sentido. Eso para especie que no se les ocurre. No, pues. O salgo del país, o me indultan o algo parecido. Yo creo que cuando uno está en una etapa de desesperación, puede hacer cosas equivocadas, puede llegar a perder la razón y actuar sin sentido. Verse expuesto a irse preso, ¿no es cierto?, y ser un presidente más de los que termina preso, en el corto plazo, porque yo creo que el hecho de que haya llamado a la OEA esta vez ante la acusación constitucional que se le viene por la denuncia de la fiscal, pone en evidencia que hay una desesperación de haber llamado a un organismo internacional, cosa que no habían hecho antes. Claro, existe una probabilidad alta de que la OEA dice, bueno, en el Perú no hay ningún riesgo de golpe de Estado, todo está dentro de sus cauces democráticos. Entonces, ¿qué hace? Sí. Se le viene la suspensión y se va preso. Sí. Entonces, cerrar el Congreso. Cerrar el Congreso es la única salida, ¿no? Lo que acaba de presentar el congresista Esdras Medina, ¿qué te parece? Mira, yo creo que hay que explorar caminos. El caso de la moción por una suspensión de incapacidad moral temporal a mí no me convence, no me convence. Porque la Constitución habla de una incapacidad moral permanente y de un procedimiento de vacancia cuando se produce esta causal. De manera que creería que el camino más adecuado para una suspensión debiera ser continuar con las acusaciones por las denuncias que ha presentado la fiscal, que hay material de sobra, y si se va a explorar el camino de la vacancia por incapacidad moral, ir por el procedimiento de los 87 votos, ¿no? Con los que no se cuenta. Pero creo que esta salida no la veo. No la veo. Bueno, en este momento el Castillo se ha notado un punto con la resolución del Tribunal Constitucional. Esto es una cosa que hay que decirla. Está clarísimo. Evidentemente, desde el momento en que se hizo esto, hubo varias personas acá en el programa inclusive que dijeron que no iba a funcionar y que el TC lo iba a parar. Pero esto, de alguna manera, lo puede alentar momentáneamente, sí, en ciertas cosas. Coincido, pero creo que el momento en el que se produjo ese punto que se anotó fue malo para él, porque estaba la OEA en Lima, porque el Tribunal Constitucional dijo no procede esta acusación constitucional, y claro, si la OEA viene para ver que hay un golpe de Estado y tiene un organismo autónomo que le está diciendo al Poder Ejecutivo, tienes razón, el Congreso está actuando mal, entonces tenemos un organismo independiente constitucional que está cautelando la democracia, y creo que eso le dice a la OEA, oye, ¿qué vas a hacer en el Perú tú? Acá está el Tribunal Constitucional, que es el encargado de velar por la Constitución y funciona adecuadamente. Tan es así que le ha dicho al Congreso que está equivocado. Creo que eso es positivo, ¿no? Y creo que hay que rescatarlo. Pero coincido en que esa acusación aprobada por la subcomisión de acusaciones no era el camino para poder destituir. Había mucha polémica sobre esto, no soy experto, pero se notaba que la cosa no la hacía bien. La cosa no estaban haciendo bien, no para nada. Sí. Para presentar esta iniciativa de ustedes, ¿has conversado con algunos sectores políticos previamente o no? No. ¿No has conversado con nadie? No. Lo que nosotros hacemos desde Integridad es identificar problemas, proponer las soluciones y las ejecutamos. Y cuando las ejecutamos, lo que hacemos es enviarlas al Congreso, porque en su mayoría son iniciativas legislativas o propuestas para que el Congreso las ejecute, y se las mandamos por mesa de partes virtual a todos los congresistas a sus correos electrónicos,
y recibimos respuestas, en algunos casos con mayor rapidez que otras, ¿no? Hasta ahora la única persona que se ha sumado es Patricia Chirinos, ¿no? Okay. Pero no hemos tenido ninguna noticia de ningún otro congresista. Sobre este tema de la cuestión de confianza presentamos otra iniciativa. Nosotros creemos que, si bien es cierto, estamos convencidos de la improcedencia de la cuestión de confianza, para gran parte de la población esto puede ser un conflicto entre dos poderes del Estado. Y cuando hay un conflicto entre dos poderes, quien está llamado a resolver la controversia es el Tribunal Constitucional. Entonces nosotros sugerimos presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para que sea él quien declare la nulidad y deje sin efecto la cuestión de confianza, incluso pidiendo una medida cautelar para que esto suceda en el corto plazo. Y de esta manera hay un organismo autónomo y ya no el Congreso el quien le diga al Premier que está actuando indebidamente, ¿no? Déjame hacer unas menciones importantes y seguimos hablando Perfecto. después. Por favor, vale la pena que te... Estamos con el abogado Jorge Lasarte, él es fundador del movimiento Integridad. Integridad tiene una iniciativa de denuncia constitucional. ¿A partir de qué? A partir de la cuestión de confianza pedida por el Premier Torres a nombre del gobierno del presidente Castillo, evidentemente. Considera Integridad que ese pedido o esa cuestión de Estado que ha hecho Torres, vamos a ver si la mantiene o no, pero que ha hecho cuestión de Estado sí, de cuestión de confianza, es un camino para el cierre del Congreso. Como usted sabe, de acuerdo a ley, el Congreso se cierra cuando le quitan la confianza o el Congreso rehúsa darle confianza a dos gabinetes seguidos. Sería este el primero. Vendría otro con una persona disparatada completamente que es imposible votar a favor de él. Sería ya un roche total y ahí se produce el cierre del Congreso. Ese es el mecanismo que creemos por el que están optando, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar. Sí. ¿Ya habrá tomado la decisión claramente Torres? Quiero decir, de irse si le rebota esta cuestión. ¿Cómo le va a rebotar? Porque el Congreso lo va a rebotar de plano. Yo creo que eso nos vamos a enterar. Me imagino yo. Hoy, ¿no? Hoy o mañana. Porque hoy o mañana. La respuesta debería darla el Pleno hoy. Y acá hay una cuestión que creo yo que es lo que está dilatando el tema, la respuesta en el Congreso. Porque el artículo 86 del reglamento del Congreso, que regula cómo se admiten o no a trámite las cuestiones de confianza, tiene dos partes. Hay una primera parte que habla del rechazo de plano, que lo hace la mesa directiva, no lo hace el Pleno, claro, lo hace la mesa directiva, claro. Y habla de una improcedencia, claro, que la dispone el Pleno, no la mesa directiva. Okay. Entonces hay dos opciones como por las que se puede pronunciar el Congreso: rechazo de plano por la mesa directiva o improcedencia por el Pleno. ¿Qué pasa? Hay algunos congresistas que no quieren llevar esto al Pleno porque dicen, ¿para qué vamos a llevar algo que no tiene ningún sentido a discutir al Pleno? Si lo que corresponde es el rechazo de plano, porque esto es manifiestamente ilegal. Hay una parte que no es del todo clara en la literalidad de la norma. El artículo 86 te dice que no vale como cuestión, como rechazo a la cuestión de confianza, la improcedencia. Pero no dice lo mismo respecto del rechazo de plano. Hay que interpretar y decir, por supuesto que si hay un rechazo de plano, que es un paso previo a la improcedencia, debería aplicarse la misma consecuencia. Pero no lo dice textualmente. No lo dice textualmente. De acuerdo a la lógica de Torres, hasta el día que presentó esto, cualquiera de las dos él la va a interpretar como censura. Sí. O sea, él ha dicho que él puede interpretar como censura cualquier cosa que no sea aprobarle su proyecto tal como él lo presenta, sin quitarle ni un punto ni una coma. Sí. Y el señor Salas, que no sé qué hace ahí y que es abogado y todo, bueno, no sé qué pensar, ha dicho, y esto es palabra literal, que la interpretación de lo que es una cuestión de confianza es exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo.
Eso ha dicho este señor. Sí, contrario a lo que dice el reglamento del Congreso. Pero contrario al texto, al texto escrito de la ley. Sí, O sea, totalmente. si él fuese juez, estaría cometiendo una violación Sí. flagrante de la ley Sí, y hubiese sido un prevaricador. sí. Yo te diría Entonces es raro esto incluso califica como un delito si es que hacen esto, porque hay un delito en el Código Penal que se llama abuso de autoridad. Ok. Y esto califica como un abuso de autoridad porque están extralimitándose en sus funciones para causarle un perjuicio a la colectividad en general, que somos todos, ¿no? Gatillar una cuestión de confianza, exponernos a una disolución del Congreso con toda la crisis política, institucional, económica, social que estos debates generan, no es gratis, pues, ¿no? Bueno, eso es lo que nos estamos jugando. La incógnita, como dice Jorge, es saber si Torres va a cumplir sus amenazas o no. Es decir, si la directiva del Congreso lo rechaza de plano, lo declara que no es aceptable, es como una acción penal que yo presento que rebota porque es absolutamente delirante, ¿no? Yo puedo pedir una sanción penal, no sé, que fusilen a alguien, por ejemplo. Bueno, cosas así. Pero todo lo va a interpretar si es coherente con el mensaje que dio. Porque lo que fue a hacer el señor Torres al Congreso fue dar un ultimátum, un casus belli, motivo de guerra, al decir esto. Si mantiene esto, cualquier circunstancia, sea el pleno, o sea la directiva, o el oficial mayor, o el conserje que lo rechace, lo va a tomar como un voto de censura. Así es, ¿no? ¿Tú te harías? No si fuese Jorge Lasarte, si fueses la dupla, el binomio Castillo-Torres. Uy, qué difícil ponerme en esa situación. ¿Qué dice? ¿Ah? Me tendría que sacar el cerebro primero. Sácate un rato, sácate una parte, pues, un rato. ¿Ah? Ponte un chip A y ver, sácate. yo es que creo que están actuando en desesperación. Creo que están actuando en desesperación y cuando actúan en desesperación, la gente a veces no piensa, ¿no? Es hacer lo posible para evitar la cárcel, hacer lo posible para evitar que el gobierno pierdan el poder que tanto les ha costado llegar. Cuando todavía pensábamos que había algo de racionalidad en todo esto, vino hace ya meses Lourdes Florenal. Entonces le pregunté cuál es la salida y dijo, hagamos una cosa. Y es que hagamos un pacto político, que el señor lo dejamos que se vaya. Ella hablaba de la paz en ese momento, pero su destino verdadero es México, porque AMLO es el hombre que está ejerciendo un protectorado mexicano sobre el Perú. Y entonces lo está apoyando este pequeño personaje que tiene ahí. Y, en fin, le damos una amnistía o hacemos un indulto, lo que sea, etcétera, etcétera. Pero esa etapa ya pasó. Ya la cosa se ha ido agravando. Todavía no había denuncia de la fiscal en ese momento. Sí. No había nada. Sí, yo creo que el camino por el que están yendo es un camino que no les promete un final satisfactorio, ¿no? Porque en el momento en que amenacen con la segunda cuestión de confianza, creo que el Congreso o lo vaca, hoy no hay 87 votos, pero porque los congresistas no tienen amenazado perder su fuero. En el momento en que a los congresistas del oficialismo, ¿no es cierto?, le digas que corren el riesgo de perder su sueldo, su pasaporte, a todos sus asesores, que todos sus asesores se van a ir, que pierden los partidos políticos de cada uno de estos congresistas, van a perder los aportes que tienen. Claro. Esos votos podrían cambiar, ¿no? Esos votos podrían cambiar. Yo lo que haría es asegurarle a los niños que de todas maneras van a estar bien remunerados, no se preocupen por decirle el Congreso. Y a la gente oficialista en rigor, algo parecido. Comprar su renuncia, por llamarlo de alguna manera. Estamos hablando porque estos son puestos de trabajo finalmente, ¿no? O sea, hay que ver también esa parte. Sí. Compra mi renuncia, dame mi CTS o algo parecido.
Sí. Sería lo que yo haría. El problema de las negociaciones es que para cualquier negociación pues tiene que haber un mínimo de confianza, ¿no? Y en estos casos creo yo la confianza está, o sea, Completamente por los ¿quién puede confiar en Castillo, ¿no? ¿Quién puede confiar en el Premier? Estamos en una época, claro, de colaboraciones eficaces, de cosas de ese tipo, entonces la desconfianza es la norma. Todos son sospechosos de algo. Sí. Silva, por ejemplo, ¿dónde está? Ayer Carlos Paredes, que estaba acá, lo daba ya por alojado en algún lugar de Caracas. No sé si era porque suponía que era lo lógico, que sería lo lógico, o porque tiene algún dato. Datos parece que no hay. Ese es un horizonte que se le puede presentar también a esta gente, ¿no? Porque, hombre, si cierran el Congreso, atención que los responsables son los ministros, ¿ah? Aparte del presidente. Cuidado con eso. Sí. Recuerda las responsabilidades que hubo después del cierre del Congreso de Fujimori, en abril del año 92. Sí. Llama la atención, ¿no? Ahí De es algunos, complicado. llama la atención de algunos ministros que están en el gabinete que se presten para esto. La verdad es que uno se espera de cualquier cosa, ¿no? Pero Bueno, la política te asombra de manera increíble. sí. Oye, el poder es un imán, esto narcótico y erótico parece. Hay una erótica del poder a la que no te puedes resistir. Maldición. ¿Cómo se llama? El asesor de Nixon, el famoso ministro americano, señor Dios mío, que se me acaba de olvidar el nombre. Por favor. Bueno, cuando Nixon va a China, va acompañado de Kissinger. Y se sientan los dos junto a Mao y Chu Enlai. El canciller era Chu Enlai. Era un hombre muy fino, muy occidentalizado, etc. Y su padre era Kissinger. Pero Kissinger notaba que Mao lo miraba mucho. Dice, este quiere decirme algo. Estaba por terminar ya la cosa y le dice, señor, con intermediario, por supuesto, con ¿cómo se llama? Traductor. Disculpe la pregunta que le voy a hacer, no se vaya a molestar. Le dice, Mao, usted es una persona que no es atractiva, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Y por qué tiene tantas chicas a su alrededor? Mr. President, le dice. ¿Qué sí? Traducido. Porque lo más erótico que hay es el poder. Entonces, ¿cómo explicarlo, no? ¿Qué cosa? Ahora, tenemos una cosa... Pero en fin, el suspenso va a durar ¿cuánto? 48 horas, ¿no? Y el poder y la Perdón. plata que viene con él. Bueno, la plata, claro, poder, plata. La voz comienza con P. Sí. Eso es clarísimo. Sí. Plata, plata, plata. Y quien maneja la plata es el Poder Ejecutivo, no te engañemos, y el presidente. Pero ya falta poco para salir de la duda, Sí. de hasta dónde quiere llegar Torres. Sí, efectivamente. Vamos a ver qué cosa hace el Congreso. Yo creo que corresponde un rechazo de plano. ¿Cuándo decidiría eso el Congreso? Entiendo yo que han convocado a plano esta tarde. Para la tarde, para la tarde. Entiendo yo que han Para la convocado a tarde. plano esta tarde. Bueno, pues ahí tenemos, señores, la respuesta al suspenso que estamos viviendo. Es evidente que lo que va a presentar, lo que va a aprobar el Congreso es el rechazo. No puede aceptar esto. De ninguna manera. O sea, han elegido un proyecto de ley respecto del cual el Congreso nunca va a dar su brazo a torcer y no va a dar la cuestión de confianza. O sea, Es una permitir atribución mínima de un Congreso, esta. permitir que derogar esta ley significaría que el presidente de la República pueda convocar a un referéndum para llamar a una asamblea constituyente sin que el Congreso lo autorice, ¿no? Sin el O sea, Congreso, eso y en las implicaría condiciones que le dé la gana. que el Congreso se aleje del poder que tiene hoy para cambiar la Constitución, para hacer reformas constitucionales, que además sería contrario al artículo 206, ¿no? Claro. Y que El Congreso entonces se cerraría, prácticamente se autoliquidaría,
¿no? Se autocensuraría. Para dar lugar a una asamblea Y constituyente. entonces el presidente va a hacer un plebiscito, una cosa que desde el poder hay que ser muy bruto para perderlo. Bueno, Muy bruto para perderlo. y- Y entonces van a hacer esta cosa, el proyecto original de la Asamblea Constituyente, que es esta cosa corporativa, ¿no? Con representaciones gremiales, de grupos sociales y cosas así. que nadie sabe pues cómo está compuesto, ¿no? Es carabina próxima. ¿No? Pero lo más grave Chema, que el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado sobre el artículo 206 y que el Jurado Nacional de Elecciones es la máxima autoridad en materia electoral y de referéndum, ¿no es cierto? Es el intérprete en temas, en la máxima institución del sistema electoral. Diciendo que la ley sobre la que se ha hecho la cuestión de confianza y que se quiere derogar es una ley acorde con el artículo 206 de la Constitución. O sea, lo único que hace es desarrollarlo, Claro. ¿no? Pero no es que le cambie el sentido. Así. Entonces, aún en el supuesto que esa ley se derogara, si respetas la Constitución, tampoco podrías convocar a una asamblea constituyente si el Congreso no lo aprueba. Lo que pasa es que, y por eso es que esa ley era tan importante, aclara toda duda y no permite al presidente convocar a un referéndum si es que el Congreso no lo aprueba, ¿no? Entonces, derogando esta ley, dejas un margen pequeño de interpretación donde permitirías que sea el presidente quien llame un referéndum y que el Congreso no intervenga, ¿no? Por eso es que quieren eliminarlo. Bueno, eso es lo que nos estamos jugando, volver al año cero, al día cero, prácticamente, antes del mensaje de Fiesta Párez, la Asamblea Constituyente, o sea, toda la cocina completa, la Asamblea Constituyente, con la representación corporativa, o sea, todo, eso es para que hagan el poder siempre, o sea, eso no nos vamos a engañar pensando que va a haber un fair play y todo el mundo tiene derecho a opinar y no sé qué. Mira, en el referéndum que hizo, o el plebiscito que hizo Vizcarra, ¿no? Yo dije, esto está viciado por una razón. El sí y el no tienen que estar representados. El no está representado en la mesa de los electores. Se supone que, bueno, Sí. ganó, por supuesto, Vizcarra. Sí, eso es el problema pues de las democracias directas, Chema, en un país donde hay tan poca educación. La verdad que la gente sobre este tipo de reformas, que son técnicas, que requieren pensar, ¿no?, racionalmente sobre la conveniencia o no de determinadas reformas, la gente no, cuando va a las urnas, no va con un criterio técnico, va con un criterio emocional, a votar en base a lo que le han dicho las personas con quien más empatía tienen. Y el referéndum de Vizcarra fue un ejemplo de eso. La gente tenía un rechazo enorme frente al Congreso y Vizcarra tenía algo más de popularidad, ¿no es cierto? Y llevó al pueblo de las narices. Completamente. O sea, dijo, hay que votar sí, 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 sí. Y la gente en las encuestas era sí, 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 sí. Después Hasta dijo un no. Ahora sí, 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 no. Y se aprobó el sí, 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 no. Sí. ¿Porque era mejor la reforma? No. No. Porque se lo dijeron. Claro, Y había empatía con el líder de ese momento. Y Entonces, estamos pagando la factura, pues. sí, Ahora, pues, Sí. lamentablemente, estamos pagando sí. esa factura. Sí, tú sabes, una de las iniciativas que tenemos desde Integridad es, nosotros tenemos lista una demanda constitucional de inconstitucionalidad para derogar esa ley, porque por dos motivos. Primero, porque viola derechos fundamentales, el derecho a ser elegido, que se prohíbe a los congresistas La reelección. poder y eso, de acuerdo a la Comisión de Venecia, tiene sentido para puestos ejecutivos, pero no para puestos colegiados. ¿Por qué? Porque déjenme votar. Sí, sí. Yo quiero votar por un tipo 10 veces seguidas. ¿Por qué la ley me lo va a impedir? Y el segundo motivo es que fue una ley aprobada bajo extorsión. Nosotros hemos revisado todo el diario de debates de la fecha en la que se aprueba esta norma y no hay ni una sola intervención que analice la conveniencia o no de la reelección, de impedir la reelección parlamentaria. Todo el debate gira en torno a, si no aprobamos esto, se ejecuta la cuestión de confianza y nos disuelve. Y fue una cuestión de... Esa ley fue aprobada en el Congreso bajo apercibimiento de cuestión de confianza planteada por el premier cateriano, ¿no? Y fue así que se aprobó y fue ratificada en referéndum. Entonces estamos en un proceso de recolección de firmas. Ya tenemos
4.600 firmas validadas por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuántos se requieren? 5.000. Ah, sí. Nos faltan 400, que nos hemos quedado por un poquito, y la demanda ingresa. Y esa demanda, creo yo, Chema, debiéramos ganarla y recuperar la reelección parlamentaria, porque hay políticos buenos que escasean y tenemos que poder reelegirlos. De lo contrario... En todo caso, desde el punto de vista democrático, déjenme elegir. Claro, ¿Por qué me impiden elegir? Y además el argumento por el cual se lanzó este referéndum era para evitar la corrupción, ¿no es cierto? Y no evitas nada. O sea... ¿Qué tendrá que ver la corrupción con eso, ¿no? por favor? Así que estamos... Son los típicos argumentos demagógicos. Yo estoy contra la corrupción, yo encabezo la lucha anticorrupción. Un presidente no puede encabezar jamás la lucha anticorrupción por una razón. Él puede ser investigado y acusado, debería ser también. Tal cual. Entonces, eso de que yo encabezo la cruzada anticorrupción me parece muy sospechoso. Es decir, el jefe de la banda encabeza, el posible jefe de la banda encabeza la lucha contra la banda del delito de delincuentes. No, por favor. Y finalmente hay que desconfiar siempre de los moralizadores, viejo. Son una casta siniestra estos los moralizadores. ¡Guau! Señor Dios mío. Después se vacuna, pues. Bueno, esto tal como estás pronosticando, hoy día o mañana tenemos una respuesta al UCACE que nos quiere mandar Torres. Y las consecuencias que puede traer no las sabemos todavía. Pero las sabremos pronto, supongo. Las sabremos pronto. Las sabremos pronto. Hoy es jueves ya. Vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti por la invitación. Un placer. Transmítele mi salud.